Bienvenidos y bienvenidas a un espacio contigo. Soy la psicóloga Zaira Que Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial en las diferentes divisiones académicas, y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles que están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando sobre el desarrollo integral de las personas con discapacidad de la mano de una alimentación sana, con la cual estamos con la presencia del licenciado en nutrición Luis Eligio García González. Bienvenido, licenciado. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado para ustedes en esta ocasión. Y bueno, no me queda más que presentar en este momento al licenciado en nutrición Luis Eligio García González, quien es desde el 2011 licenciado en nutrición, mostró su interés por el área de la salud, dedicando sus estudios al área de nutrición, cambiar hábitos alimenticios en las personas y seguir en la lucha contra enfermedades asociadas a la nutrición, enfocando esfuerzos en nuestra población infantil, evitando desarrollar complicaciones en la vida adulta. Actualmente se desempeña como jefe del área de nutrición del Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro de Autismo, en el cual lleva el control y seguimiento nutricional de los beneficiarios adscritos al centro. Es licenciado en nutrición, egresado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y se ha desempeñado profesionalmente en el área de nutrición clínica y servicios alimenticios. Entre su experiencia laboral sobresale su labor como nutriólogo clínico en el Centro de Salud número 1 de Tierra Colorada y como nutriólogo en el área de servicios de alimentos para el Hospital de Pemex. Ha llevado diferentes cursos y seminarios, tales como diseño y estandarización de menús en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, indicadores de crecimiento, también en la misma universidad, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con las mismas temáticas, y también ha participado en investigaciones tales como clínica en las enfermedades metabólicas en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha participado en diferentes seminarios, tales con temáticas sobre las grasas y los aceites en la salud, y bueno, entre otras investigaciones que se destaca nuestro invitado del día de hoy. Les recuerdo silenciar sus micrófonos y bueno, para mejor fluidez, también estarán los chats abiertos para que ustedes puedan compartir sus opiniones o sus dudas o compartir sus experiencias. Pues demos inicio. Bienvenido, estimado licenciado en nutrición Luis Eligio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto para mí estar aquí, esta plática, esta charla, poder compartir con ustedes, más que nada en ese día, 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Platicar un poco sobre cómo lleva que la alimentación, cómo influye en el desarrollo integral de las personas con discapacidad, al final de cuentas, en todas las discapacidades que se pueden presentar en una persona. Así es. Bueno, pues el tema es bastante interesante, licenciado. Por ahí tenemos una lista de preguntas. Vamos a estar dándole lectura a estas preguntas y pues vamos a iniciar con una de las primeras inquietudes que surgen en esta entrevista. ¿Qué importancia tiene la alimentación en el desarrollo de las personas con discapacidad? Bueno, al final de cuentas la alimentación influye en todas las personas, ¿no? Desde los niños, infancia, entre la adolescencia. Entonces, ¿qué varía con una persona que tiene una discapacidad al final de cuentas? Las principales etapas de crecimiento menores de 2 años, estamos hablando, es de la principal importancia a la hora de la alimentación en una persona. ¿Por qué? Porque afecta el crecimiento tanto intelectual como algún retraso de crecimiento físico. Entonces, ese puede ser una gran repercusión a la hora del crecimiento y desarrollo integral de las personas que presentan una discapacidad. A final de cuentas, lo que queremos, nuestro objetivo es que ellos tengan puedan tener mejor comunicación, incluyentes, accesibles, puedan tener un mejor desarrollo de vida, una inclusión al final de cuentas,
Entonces, de la mano de la alimentación, tanto su percepción como puede desarrollar enfermedades o su complexión, tanto sobrepeso o incluso puede desarrollar una desnutrición al momento de no estar bien, tener una buena alimentación, eso puede afectar gravemente su desarrollo. Muy bien. Luis, te puedo decir Luis, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Bueno, aquí ahorita estoy pensando un poco sobre la importancia que mencionas, como el tema bien lo plantea, que es importante porque es como parte de las terapias que se le proporcionan y como un recurso, una herramienta más en este soporte integral de toda persona que tiene una discapacidad. De acuerdo a su experiencia, por ahí su semblanza menciona que en el área de autismo de niños con discapacidad, Exactamente. me imagino han de estar diagnosticados como en el espectro autista. ¿Cómo usted considera que o cómo usted atiende o propone una alimentación para estos niños que tienen esta discapacidad, pero sobre todo cómo integrar a la familia a que estos niños tienen que llevar pues una alimentación balanceada y especial, ¿no? Ok, bueno, en principal cuenta lo que debemos aportar o dar cuenta en las personas con autismo, que es en el centro donde yo me ejerzo actualmente, para personas que tienen la discapacidad de un trastorno de autismo, que son personas que perciben y tienen dificultades al socializar con otras gentes, interacción social y comunicación, pero igual tienen un gran problema sensoriales, que eso afecta mucho a la hora de la alimentación, ¿no? ¿En qué me quiero dar a explicar con esto? Ellos a la hora de tener problemas sensoriales, a la hora de darle una alimentación desde que son de pequeña edad o a edad adulta, no importa el tipo de edad, pero si no se hizo esta práctica a edad temprana, hay alimentos que ellos rechazan simplemente por las texturas, por la forma en la que ellos pueden percibirlos. Al tocarlo, por ejemplo, podemos ver que varios de las personas, de los niños beneficiarios que tenemos que presentan autismo, tienen problemas sensoriales en cuestión de que prefieren alimentos crujientes. Ese es el mayor estereotipo que tenemos. Al preferir alimentos crujientes, ¿cuáles son los alimentos que ellos prefieren o se van hacia ellos? Alimentos como papas fritas, galletas, sabritas, que por lo general son alimentos con alto índice calórico. Entonces, es una gran cantidad de energía, calorías que ellos ingieren, y ellos pueden hacer una ingesta de alimentos por atracón, de que se acaban una bolsa de sabritas en cuestiones de segundos, por ejemplo, una bolsa de galletas en cuestiones de segundos. Ha pasado, por ejemplo, anécdota de que estamos aquí y pasa algún compañero con una galleta y va un beneficiario y se lo arrebata, se lo quita y antes de que él diga, dámelo, el beneficiario ya tiene todo ya hizo la ingesta correcta, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho ese aspecto. De la mano con la familia, cómo abarcar ese tema, pues es muy complicado. Se entiende que es muy difícil cambiar. Y más que nada, si no se hace una edad temprana, antes de los 2 años, el efecto es más complicado. ¿Por qué? Porque ya, a pesar de que tenga una persona un trastorno, una condición de autismo o cualquier otra discapacidad, son niños y al final de cuentas ellos, preferiblemente, ¿qué niño te va a querer ingerir una zanahoria, un chayote, un brócoli a una sabrita, a una galleta, a un alimento, un dulce, ¿no? Entonces, muchas veces por esa fijación de que es que no le gusta, es que no lo quiere, simplemente el niño sabe que prefiere alimento dulce, con más calorías. Entonces, el padre de familia va apartando, darle sus alimentos y con tal de que su hijo no haga un berrinche, no de problema, no de queja o coma, porque a veces no quieren comer. ¿Y qué pasa muchas veces? Que decimos, bueno, no quiere comer, está 5 o 6 horas, no puedo estar con mi hijo, sí, tengo que darle algo de comer, lo que quiera. Y es entonces donde el niño, a final de cuentas, va agarrando esta práctica y él sabe lo que está haciendo con los padres, ¿no? Sabe que si él no come, hace berrinche o cualquiera de estos aspectos,
obtiene lo que quiere, obtiene el dulce, obtiene la galleta o el alimento que él quiere a su preferencia. Aquí va mucho de la mano del padre de familia en que tiene que ampliar porque su ingesta de alimentos, su variedad de alimentos. Al final de cuentas, eso importa mucho porque las personas que tienen autismo, ese trastorno, tienen una limitación de alimento, una ingesta de alimento muy reservada, muy limitada. O sea, a veces son de que te quieren solamente ingerir 1, 2, 3 comidas. Ha pasado beneficiarios que tenemos en el centro de que solamente quieren comer hamburguesas, desayuno, comida y cena. Y han estado así todo un largo camino, toda su vida. Entonces, al final de cuentas, si no actuamos en edad temprana, es difícil cambiar esos hábitos alimentarios, al final de cuentas. Muy bien. Sobre todo, esto último que estás mencionando, Luis, es sobre todo la paciencia de los papás con los pequeños. Imagínate si de por sí ya es complicado a veces una discapacidad, ¿no? Porque requiere de mayor tiempo, mayor desgaste físico muchas veces y emocional. Pues esta parte de la alimentación, que es la base del desarrollo y del crecimiento de nuestros pequeños, pues se torna todavía más difícil, ¿no? Por eso preguntaba cómo los padres, en este caso los cuidadores, se pueden adherir a un tratamiento en específico cuando hay una discapacidad. ¿Qué tan cierto? Nos pregunta una persona, ¿qué tan cierto es de que cambiar tu estilo de alimentación puede ayudar a personas con alguna discapacidad mental, retraso mental? ¿Cómo o por qué? Totalmente cierto. Como había comentado, durante los 2 primeros años de vida de una persona es la mayor importancia a la hora de su ingesta de alimento, tanto haber un problema tanto de sobrepeso, obesidad o desnutrición. Al final de cuentas aquí desnutrición. Desnutrición no solamente es una persona que tenga bajo peso o al final de cuentas sería delgada, o porque muchas veces lo asociamos así. Desnutrición es una persona con bajo peso, delgada, no porque es una persona con sobrepeso. Y simplemente la nutrición es el estado, al final de cuentas, que tenemos en el que no estamos suplementando o ingiriendo bien todos nuestros alimentos, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, de una manera correcta, de acuerdo a las necesidades que tenemos conforme a nuestra edad, peso y altura, ¿no? Entonces va muy de la mano porque, como había comentado, si no hacemos ese hábito alimentario, tenemos un gran problema desde pequeños. Al tener desnutrición, por ejemplo, importa muchísimo. Se dice que el 30% de la población que tiene desnutrición ha tenido repercusiones en el crecimiento, a desarrollo físico y mental de un niño. Y esto puede influir por toda su vida en grandes cantidades. Entonces, debemos de suministrar bien la alimentación que debe tener nuestro hijo, sobrino, familiar, desde la edad temprana para evitar estos problemas a final de cuentas. Exacto. Qué importante es esto, Luis, el hecho de cómo marca la alimentación que tuvimos durante la infancia y cómo estamos cuidando la alimentación de nuestros pequeños desde la infancia. Y esto marca la adultez, ¿no? Marca en gran parte todas esas herramientas que cuando somos adultos muchas veces no tenemos. No todos los adultos muestran esas habilidades o esas herramientas básicas, en este caso de alimentación, en el caso de la psicología, pues emocionales, ¿no? Entonces la persona necesita reforzar esa deficiencia, en este caso alimenticio, ¿no? Como pregunta, estimado Luis, ¿cómo afecta la desnutrición en el desarrollo entonces con las personas con discapacidad? Porque hablas de que entonces desde niños hay que enseñarles pues muy mala en ese sentido. Disculpe, lo escucho un poco entrecortada, pero es cómo afecta la alimentación con las personas con discapacidad, ¿verdad?
Sí, en el desarrollo, más que nada, Desarrollo. ¿cuáles serían las repercusiones? Ajá. Ok, bueno, las repercusiones al final de cuentas es lo que había comentado antes, este problema mucho de que si no se hace una alimentación variada de alimentos, de que el niño tenga una amplia variedad de alimentos en ingesta, a edad adulta él solamente va a querer comer un solo alimento. Alimentos fritos, alimentos de altas calorías, hamburguesas. Bueno, en el caso de autismo, le reitero, igual con personas que tienen síndrome de Down, tiene una afección muy fuerte a alimentos como carbohidratos, ¿no? O dulces, al final de cuentas. Entonces, es muy difícil. Ellos siempre van a querer y van a hacer ese problema de que no quiero comer otra cosa más que sea eso. Y llega a ser fastidioso, al final de cuentas, para los padres de familia, porque están lidiando con ellos todos los días. Entonces, tienen que trabajar desde pequeño para evitar eso de grande. Otro problema, por ejemplo, son los trastornos alimenticios que pueden tener. Ellos pueden desarrollar un trastorno por atracón, que hacen la ingesta, pueden ingerir hasta 5.000 calorías en un periodo muy corto, y para hacer un trastorno de atracón debe ser aproximadamente unas 8 veces o más al día, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto pueden ser otros trastornos igual, como anorexia o bulimia. Entonces, más que nada, esos trastornos son, digamos, los más complicados que podríamos desarrollar al final de cuentas a la hora de no cuidar una alimentación a una persona con discapacidad, porque ellos ya tienen esa fijación hacia ciertos alimentos y es más fácil que caigan hacia esos trastornos. Al final de cuentas, como comentaba, una bulimia, que no es tanto que no puedan caer, pero sí porque ellos son muy criticados por su aspecto físico, de igual forma. Entonces, siempre se van hacia eso. Muy bien. Además, Luis, a los niños, por ejemplo, con ciertas discapacidades, por ejemplo, en el caso del autismo, el TDAH, son niños que son medicados y hay ciertos medicamentos que pueden ocasionar mayor consumo que ellos quieran consumir cierto alimento mucho más frecuente, o que ciertos alimentos los engorden, por ejemplo, mucho más que el común de la gente que come esos alimentos, ¿no? Tengo entendido que hay ciertos tratamientos, ¿no? Así que suben de peso a los pacientes, pero entonces es cuando hay que prestar mayor atención en este sentido de la alimentación. ¿Cómo abordas tú esta parte con los familiares? Por lo general, bueno, al menos en nuestro centro, en las actividades que hemos tenido, no hay tantos fármacos o medicamentos que afecten directamente, ¿no? Pero sí hay alimentos en los que ellos, por ejemplo, en las personas que presentan síndrome de Down, que tienen problemas de tiroides, al final de cuentas, debe tener un buen control a la hora de alimentos con ellos. Se tiene que hacer toda su planeación, toda su valoración clínica, su historia clínica, ver cuántas veces ellos comen al día, ver qué alimentos son los que comen más al día, su recordatorio de 24 horas, su frecuencia de consumo de alimentos. En ese encuesta podemos ver finalmente cuánto es lo que ellos ingieren más de un solo alimento. Si lo ingieren diario, semanal, mensual, y ver, ok, vemos que tiene mucha atracción de alimento, de edificación hacia un alimento, podemos ir trabajar sobre ese alimento y decir, ok, vamos a apartarlo, si lo comemos 5 veces al día, van a ser 4, luego 3, a seguir reduciendo poco a poco y lograr el peso deseado, a final de cuentas, para el beneficiario. Ya, pues bueno, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta del público y la persona nos dice, ¿es lo mismo tratar los hábitos alimentarios en personas con discapacidad de nacimiento a unos que lo adquieren cuando estuvieron sanos? No, no es lo mismo, es más complicado. Al tratar o al estar con una persona que tiene una discapacidad, no puede ser tratada de la misma forma que una persona que se puede decir que es sana. ¿Por qué? Porque ellos tenemos que ver la manera en cómo decirlo. Realmente el trato no puede ser con ellos directamente. Siempre es con el padre de familia. Entonces aquí vamos de la mano con el padre de familia.
No es lo mismo que yo le explique a una persona que acuda a una consulta normal y es directamente con ella, a que ella misma fue a la consulta a cambiar sus hábitos alimentarios porque cualquier razón no se siente bien o tiene algún problema fisiológico, etcétera, a que una persona con una discapacidad, es muy raro que esa persona diga, ¿sabe qué? Quiero una consulta nutricional, quiero cambiar mi hábito alimentario. No, es muy nulo. De la experiencia que tengo, solamente una beneficiaria me ha pedido eso, y es de las personas que, digamos, es unas personas que han trabajado mucho, sus padres han trabajado mucho con ella para poder tener un buen desarrollo. Entonces, al final de cuentas, siempre va de la mano del padre o de familia o tutor. Normalmente yo soy el que cito a ellos o ellos son los que van referidos a consulta, y es totalmente diferente al final de cuentas. Si no se tiene una buena comunicación con el padre de familia, si no se hace un buen plan de alimentario con el padre de familia, que ellos cumplan sus horas, cumplan el respetar los alimentos, porque al final de cuentas no solamente que dárselo a la persona que vive con discapacidad, tiene que cambiar toda la familia. Es normal que si el niño vea al papá, digamos, si quitamos algo que sea como un refresco, y el niño ve que el papá, el hermano, el primo está tomando refresco, normal, se le va a antojar y va a querer. O al final de cuentas, cuando no se percaten, él lo va a agarrar, porque pueden tomarlo simplemente del refrigerador o de otra parte de la cena, cualquier alimento, y lo va a ingerir. Que nos damos cuenta, muchas familias me dicen, es que encontré la bolsa vacía del alimento, es que encontré ya el vaso sucio, ni me di cuenta cuando se paró a medianoche a comerlo, que son cuando hacen el trastorno para atracón, que algunos beneficiarios lo tienen, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, tiene que cambiar toda la familia. Tiene que hacerse la idea, tienes un plan alimenticio para todos, y así es como que pueden tener mejores resultados a la hora de hacer el cambio de hábitos alimentarios. Muy bien. Tenemos varias preguntas ya en el chat, Luis. ¿Sí? Voy a seguir dando lectura a algunas preguntas. Espero nos dé tiempo de pasar la mayoría, y si no, bueno, les ofrecemos disculpa a nuestro público. Quisiéramos pasar todos, pero bueno, vamos a ir en orden. Y por aquí una persona nos dice cómo negar los alimentos de una manera educada a las personas con autismo. Sabemos que cuando estamos consumiendo algo, muchas veces nos piden o nos quitan los alimentos. Bueno, de primera instancia, negar es lo primero que no deben de hacer. Al negarlo, muchas veces hace o incentiva a que la persona quiera más. O dicen, no, bueno, me está negando, yo lo quiero, ¿por qué me lo niegas? ¿No? Entonces, es donde ellos arrebatan las cosas, a fin de cuentas. Entonces, lo que hay que hacer para no darle un alimento, bueno, esa pregunta se puede tornar en dos cuestiones, tanto sea en casa, a la hora de no dárselo o evitárselo, o a la hora que él lo está pidiendo. Lo ideal es no quitárselo. Bueno, depende de qué tan grave sea el alimento, de acuerdo a la condición de la persona con autismo, por ejemplo. Pero si lo que queremos es, si sabemos que la persona está en buen estado, que se está cuidando, o simplemente ya un control, no le podemos dar toda la bolsa, porque ellos se lo van a comer de momento. Es, ok, te doy esto, te doy una pequeña porción y ya, listo. Lo pueden tapar y ya no siguen comiendo frente de esa persona. Porque si siguen comiendo frente del niño, va a incentivar a que él quiera más y más y más. Entonces simplemente es, ok, te puedo dar una ración, tu ración normal, y ya lo guardo el alimento y ya se acabó y no hay más. Entonces esa sería una opción para poder tratar de evitar de que sigan comiendo más. Digo, se puede no dar, pero lo ideal, al final de cuentas, es si se puede dar pequeñas porciones. Pueden comer de todas las personas, al final de cuentas. Simplemente aquí la idea es el exceso, el abuso del alimento. El problema es cuando abusamos del alimento y ya no se tiene control sobre ello. Así es. Luis, yo escuché hace rato, o no sé si entendí mal, que los niños con síndrome de Down tienden a apegarse a ciertos alimentos que les gusta. Sí, también así es. Hay otros pues padecimientos como el autismo. Sé que también los niños tienden a apegarse a ciertas cosas, ¿no? Esto podría tener alguna relación en cuestiones emocionales, que el niño en desarrollo está
está en una etapa en la que está de apego y de alguna manera se apega, es por esa razón que se apega a cierta comida, o cómo lo manejan ahí desde tu saber junto con en el área de psicología. Pues bueno, aquí varía mucho referente a qué apegos se están refiriendo, al final de cuentas, ¿no? Normalmente las fijaciones, pues un alimento, no está completamente comprobado, son estudios que se han hecho, al igual como hay estudios de que son intolerantes a la caseína y a la lactosa, proteína de la leche y del almidón en final de cuenta, y hay hasta dietas muy personalizadas, ¿no? Que están específicas en eso para tratar de evitarlo. Al igual como la fijación, se ha visto un gran incremento de fijación, pero no algo relacionado hacia un apego afectivo de la persona. Puede ser, sí, que si una persona tiene un apego a la cual no es bien recibido, bien aceptado, pueda caer en una depresión, un rechazo. Entonces, a la hora de hacer eso, puede ser que tenga una mayor ingesta de alimentos. ¿Y por cuál ingesta de alimento va a ser? La que va a satisfacer o a saciar más sus necesidades, que normalmente son alimentos ricos en grasas, alimentos ricos en carbohidratos, llenos de azúcares, que es lo que, bueno, cualquier persona al final de cuentas opta por ese tipo de alimentos, y ahí es donde va creando la fijación hacia esos alimentos y su aumento de ingerir a ellos. Excelente. Luis, tenemos por aquí un comentario, bueno, un planteamiento, una experiencia que están compartiendo y una pregunta. Claro. La persona, sí, nos dice aquí, nos comparte: tengo un niño con autismo y solo come específicamente ciertos tipos de comida. Por ejemplo, sándwich, tinga, espagueti y comidas de ese tipo, y golosinas. Tiene 6 años y en muchos casos, si no es la comida que él desea, llora. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ok, es lo que le había comentado, que al final de cuentas tienen la fijación hacia cierto tipo de alimentos y, pues bueno, no aceptan otros. Aquí lo importante es, si tiene fijación a alimentos como está mencionando, que son ricos en carbohidratos, panes, cereales, tortillas, bueno, hay que ir limitándolos poco a poco, ver realmente cuánto los consume al día, a la semana, e ir poco a poco haciendo que tenga una variedad de ingesta de alimentos, ¿ok? Si, no es recomendable a usted que vaya a quitar el alimento completamente de la dieta, porque eso hace que pueda alterarse más, cambian comportamientos, se pueden hasta volver agresivos porque no se le están dando el alimento que quiera, pueden llegar a, bueno, como estaba, a ser agresivo y pasar ese consentimiento que no queremos, ¿no? Todo va dependiendo igual de cómo se esté llevando. Él tiene 6 años, está en perfecta edad para poder cambiarlo. Bueno, ¿qué hacer al final de cuentas? Ir introduciendo otros alimentos. Muchas veces decimos que no lo come porque no le gusta o algo, pero al final de cuentas a veces viene siendo mucho igual de las familias. Pasa mucho en el caso de que, digamos, una mamá no le gusta un alimento como el huevo y por eso no se lo da a su hijo. Y dice, es que no le gusta, es que no lo come. Y al final de cuentas es porque la misma padre de familia no se lo dio, pero porque a él no le gusta al final de cuentas. Entonces, desde ahí estamos limitando la ingesta de alimentos variada de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si el niño rechaza un alimento de una presentación, puede ser, por ejemplo, el chayote, que no le guste hervido, puede hacerlo en crema, puede hacerlo en otra presentación, con otra comida. Tiene que agotar las ideas, tiene que agotar las opciones en cómo se lo prepara. Muchas veces, y más con las personas con autismo, es la textura que no le gusta, no el alimento al final de cuentas. Entonces tenemos que cambiárselo en diferentes métodos de preparaciones de comida para ver en cuál sí él lo acepta y así poder implementárselo poco a poco. De igual forma, les reitero, no tienen que eliminar el alimento completamente, tienen que irse quitando poco a poco. Tiene que verse consumo cuánto es semanal y ahí ir reduciéndolo hasta minorizarlo. Y no exclusivamente no volverlo a darlo nunca, ¿no? Pero sí al menos que sea una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, poco a poco, gradualmente vamos a ir reduciendo eso y aumentando el alimento que queremos. Excelente, muy buen tips. Yo creo que la mayoría que estamos escuchando esta recomendación lo vamos a poner en práctica. Creo que uno de los tips, sobre todo los que tenemos pequeños,
ir como agotando Sí, esas agotar, pues sí, esas porque muchas opciones. veces hasta influye mucho en cómo cocinamos, por tradición, de que nos enseñaron abuelitas, madres, y solamente preparamos un alimento de una forma, ¿no? O a como estamos acostumbrados, cuando realmente la cocina culinaria tiene miles de formas de preparar alimentos. Entonces tenemos que agotar todas esas ideas hasta para decir, si lo preparamos un solo alimento en 6, 7 preparaciones, decimos, bueno, ya realmente no le gusta, porque sí puede ser que no le guste un alimento, pero no específicamente todos los alimentos. Exacto. Pues bueno, es un excelente tips de ir agotando. Yo creo que, bueno, tenemos la enorme bondad del internet que podemos buscar, googlear por ahí Sí, hoy en día es diferentes muy formas. fácil, muchas aplicaciones, en recetas, en todas las plataformas, Facebook, YouTube, puedes entrar y hay miles de formas de cocinar, ¿no? Entonces realmente, y hasta cocina saludable, ya hoy en día hay muchos métodos de información que se pueden brindar, aunque muchas es engañosa al final de cuentas, ahí tienen que ser percatados de eso, pero hay una gran mayoría que sí es muy buena opción para elegir. Muy bien. Y bueno, con respecto a la pregunta que hizo la persona que comparte, tiene un hijo autista, pues es como ir desplazando, ir viendo primero la cantidad de comida que le gusta e Claro, y irla finalmente espaciando. lo que ingiere, ajá, digamos, no, mi hijo tiene 6 años y ingiere dos platos grandes. Bueno, para ir desde empezar, estamos ingiriendo mucha más comida de la que debe un niño de 6 años, ¿no? Entonces, debe de tener el control, debe de ver realmente cuánto ingiere y, bueno, como comentaba, debe ir agregando frutas y verduras al final de cuentas para tratar de suplementar y no tener problemas de desnutrición, a fin de cuentas, porque aunque una persona no se vea con bajo peso, puede llegar a tener desnutrición, problemas de anemia, por falta de hierro, entre otras circunstancias. Excelente. Muy bien. Muchas gracias por estos tips. Y tenemos otra pregunta del público. Dice la persona, ¿algunos alimentos pueden sustituir medicamentos para las personas con discapacidad? ¿Perdón? Repito la pregunta. ¿Algunos Sí. alimentos pueden sustituir medicamentos para las personas con discapacidad? Es una pregunta. Al final de cuentas, no. Y depende mucho a qué discapacidad va enfocado esto. Porque en nuestra dirección son 6 centros, pues enfrentamos personas que presentan discapacidad intelectual, que pueden ser personas con síndrome de Down, personas que presentan autismo, discapacidad auditiva. Entonces, al final de cuentas, para personas, por ejemplo, no puede ser la misma alimentación una persona que presente un trastorno de autismo a una persona que presenta una discapacidad visual, auditiva, que al final de cuentas ellos no tienen solamente, es muy diferente, no afecta tanto sus problemas intelectuales, no afecta en la interacción social, como su comunicación, cómo perciben ellos todas las circunstancias. Bueno, no sé si eso responde, pero no, al final de cuentas, no un alimento no cambia un alimento. Perdón, un alimento no puede suplir a un medicamento. Muy bien, qué importante respuesta, porque luego como padres, papá o mamá, nos desesperamos y a veces buscamos alternativas y que vemos alguna recomendación en las redes sociales o que Sí. la vecina, la comadre, que la tía, la abuelita hizo. Entonces Puede, luego puede ayudar, en fin de cuentas, es que esta pregunta es muy abierta, al final de cuentas. En el caso, digamos, que se le están dando un multivitamínico, claro que sí se puede dar un alimento, al final de cuentas, a dar alimentos ricos en vitaminas y minerales, hojas verdes, frutas, verduras, más variadas, completas. Eso simplemente, al final de no dar el multivitamínico, lo pueden ingerir perfectamente de los alimentos, tanto como se está tomando de alguna deficiencia a algún niño. Pero hablando de una discapacidad, de un trastorno, un medicamento que pueda alterar su nivel, como bueno, que pueda afectar su nivel de desarrollo o de memoria, pues no es recomendable cambiarlo. tenemos aquí otra pregunta, es que tenemos muchas, me da mucha alegría que el público esté interactuando mucho. Por ahí Valeria pregunta, ¿los padres pueden llevar terapia para no ser tan permisivos?
Sí, claro que sí, sí pueden tomar terapias. De hecho, la terapia es indicada o es recomendada. Bueno, todos deberíamos ir a terapia al final de cuentas, no día a día, pero sí pueden ir a terapia para no ser de esa manera. Esta parte del permisivo, yo creo que padres permisivos me parece que hasta un tema de otra charla podría ser, ¿no? De otra Sí, plática. completamente de otra plática podría ser, abarca muchísimo. Así es. Otra persona nos comenta, ¿todas las personas con discapacidad suelen tener problemas con los alimentos o es algo propio del autismo? No, en el autismo no todas las personas con discapacidad. Comentaba que hay muchas discapacidades. Al final de cuentas, las personas que tienen más problemas son las personas que presentan síndrome de Down o igual tenemos beneficiarios que tienen PCI, parálisis cerebral, entonces hay complicaciones mayores, o las personas que presentan autismo, al final de cuentas, o Asperger, aunque ya no está no está totalmente bueno, ¿cómo decirlo? Ya, el Asperger como tal no se utiliza hoy en día. Pero al final de cuentas, en el autismo, como les comentaba, sí, casi podríamos decir que un 70-80% de las personas que presentan autismo tienen un gran problema de alimentación, si no es que el 90%, al final de cuentas. Es una característica muy fija en ellos que si no se cuida a temprana edad, va creciendo hasta que a edad adulta es muy difícil, no imposible, no quiero usar la palabra imposible de cambiar porque sí se puede, pero es muy complicado, desgastante, hasta costoso hacer esos cambios alimentarios. Así es. Hay otra persona que nos comenta que tiene un hijo autista de 4 años y le gustan mucho las galletas, que no es sano, sabe que no es sano, ha intentado quitárselas, pero llora y no le gusta hacerlo, no le gusta quitarle las galletas porque no le gusta verlo llorar y termina dándoselas. Sí, aquí es lo que vamos a que decimos, bueno, mi hijo tiene una discapacidad, no quiero ser mal padre, mala madre, se la termino dando. Pero entonces, ¿qué cantidad, cuántas veces es la que se le está dando ese tipo de alimento? Simplemente a veces lo que podemos hacer aquí, lo que puede hacer usted es, al final de cuentas, cambiar las galletas. Tiene que ver qué tipo de galleta que le está dando, si es una galleta que tenga muy alto contenido calórico, que tenga mucho chocolate, tenga mucho azúcar, porque al final de cuentas, luego le damos las galletas y luego el niño está súper activo, porque es una cantidad grande de azúcar que está ingiriendo. Y si lo bebió con algo, una bebida igual, no sé, una Coca-Cola, algún jugo que igual sea calórico, que aporte una gran cantidad, eso es una bomba de azúcar para el niño. Entonces el niño va a estar hiperactivo, luego vamos a tener problema de que no esté durmiendo, tenga insomnio, al final de cuentas. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Cambiar el alimento, ¿ok? No te doy galleta, o si el niño comía 5 galletas, te doy 4, 3 y te doy una media porción de fruta o otro alimento, o cambiar el tipo de galleta que sean de avena. Igual pueden hacer galletas de avena en casa, son súper fáciles, con 3 ingredientes y no hay ningún problema, y son caseras y sabe que no le está dando esa cantidad excesiva y se las puede dar a su hijo. Simplemente tiene que cambiarle la forma en la que le está dando el alimento. Excelente, pues hay cosas, una variedad muy, muy diversa en internet, ¿no? Donde podemos hacer Sí, cosas ricas y y realmente fáciles, ¿no? sí, Muchas veces así dicen, es. realmente voy a tardar haciéndose preparación o algo, y como le comentaba, las galletas de avena se hacen con 3 ingredientes, súper fácil, en 10 minutos, ¿no? Entonces ya no es tan complicado, o incluso al ir a una tienda con todo esto en el etiquetado de alimentos, prohibición de alimentos, podemos darnos cuenta cuál es el que realmente puede perjudicar o hacer bien a nuestro hijo. No es simplemente quitárselo, usted puede dárselo a su hijo, simplemente cambiar el alimento de cierta forma y promover a que coma alguna fruta, por ejemplo, o una verdura. Es como, ok, te doy tu porción de tu alimento que quieres, pero también come de si no, no hay. Y sí, al inicio puede que le llore, puede que le patalee, puede que se ponga un poco agresivo, que no haga caso, que no quiera nada,
pero poco a poco, si usted sigue siendo constante e insistente, él también va a cambiar. Entonces, no debe dejarlo, no debe de decir no a la primera. Es costoso, es desgastante, sí, pero usted puede hacer que cambie si sigue igual de su parte. Así es. Hay algo interesante, Luis, que cuando estamos generando esos cambios en nuestros hijos, seguramente es muy difícil, es muy complejo incluso para el papá o la mamá, porque desde la parte emocional surge la culpa, ¿no? Generalmente la Sí, culpa es la que no permite que esos cambios se lleven a cabo dentro del proceso de querer cambiar el sistema de alimentación, ¿no? sí, porque muchas veces está mal visto, digamos, el ejemplo de que vamos a un supermercado, ¿no? ¿Cuántas veces vamos al supermercado, vemos un niño llorando, quejándose porque no le compran un alimento que él quiere? Y el padre de familia es como que no me vean, ya cállate, no hables, no grites, no me hagas berrinche, cálmate. Y entonces el niño feliz con el alimento que quiso. Y lo hace y él lo conoce, él sabe muy bien cómo son sus padres, sabe qué quiere para obtenerlo. Y esto no, esa forma de hacerlo no cambia con la persona que tenga una discapacidad o no. Al fin de cuentas son niños y saben cómo tratar esto. Entonces, lo que debemos hacer ahí, pues bueno, optar por el alimento que decida o simplemente poner un poco más firmes y no. Al final de todo esto, como comentabas, era de la culpa va a ser peor de grandes. ¿Por qué? Porque si siguen con una alimentación así, con una alimentación que no sea adecuada, con una gran ingesta de azúcares, con una gran ingesta de grasas, hoy en día, bueno, anteriormente las enfermedades crónicas eran muy complicadas para los niños. Decíamos, bueno, una persona adulta de 30, 40, 50 años, pero hoy en día ya hay niños que presentan hipertensión, hay niños que presentan diabetes, hígado graso. Entonces, ya cada día es menores por los alimentos ultraprocesados que están. No sabemos a veces no sabemos qué cosa le estamos dando a nuestros hijos y las enfermedades están prácticamente a poca edad temprana. Y eso sería una Interesante. complicación mayor a la discapacidad, al final de cuentas. Interesante esto que mencionas, ¿no? Que ya hay niños con hipertensión, con otras enfermedades. Antes veíamos era la diabetes, ¿no? Pero Sí. ahora la hipertensión y otras enfermedades que Sí, esperábamos, pensamos que hasta los 40, 50 años a lo mejor ya te enfrentabas a estas enfermedades. sí, hay niños diabéticos de 6 años, 10 años, 12 años, y no es una enfermedad que se vaya a quitar, a curar. Realmente se puede tratar y controlar, pero las complicaciones siguen y van empeorando cada día. Entonces, ¿para qué llegar a ese extremo, no? Cuando se puede prevenir desde corta edad. Así es. Bien, Luis. Pues vamos, excelente. Hay muchas preguntas. Aquí tenemos otra. Dice, ¿qué tan importante es la alimentación en personas con discapacidad y cómo afecta la obesidad y bajo peso en sus vidas? Bueno, la obesidad y bajo peso, a fin de cuentas, afecta en dos factores. Tanto puede ser psicológicamente, en que sean personas que los puedan criticar, que sean más vulnerables, que puedan tener un rechazo hacia las demás personas. Muchas veces, bueno, eso va en general, una persona obesa tiene más rechazo, tiene más problemas de socializar con otras personas por su peso, porque es criticado, ¿no? No es lo mismo una persona que es obesa desde pequeña edad a la un poco más grande, a la adulta, que toda su vida ha sufrido bullying, toda su vida ha sufrido críticas sobre su peso, a una persona que fue obesa grande y no tuvo ese problema. De Ya, la mano igual, de la mano igual va el bajo peso. El bajo peso normalmente va asociado con una desnutrición, que es una mala ingesta de sus vitaminas, minerales, de todo el requerimiento que quiere el niño. Entonces, esto afecta, como había mencionado, un gran problema en su retraso de crecimiento. Es una persona que no va a tener un buen crecimiento constante, de acuerdo a la mala nutrición. Entonces, igual infecta un problema, a final de cuentas, mental, ¿no? No va a tener su buen desarrollo físico y va a tener ese retraso. Y ese problema va a ser para el resto de su vida, ese percance que tiene a la hora de no tener una buena alimentación completa y variada. así es.
Yo tengo una pregunta ahorita. Sí, claro. Una persona, una persona obesa puede tener descompensación en cuanto a vitaminas y minerales, puede estar desnutrido, o sea, puede Claro ser que una sí, persona obesa pero exactamente. desnutrida. Que una persona sea obesa, que tenga excedente de peso, no lo hace nula a que sea una persona que tenga problemas o decadencias o deficiencias nutricionales al final de cuentas. Porque al subir, al tener una persona obesa, normalmente es por el exceso de grasas, carbohidratos, ¿no? Entonces estamos muy enfocados en ese tipo de alimentos y no complementamos con vitaminas, minerales, frutas, verduras, es lo que más fluye. Entonces podemos tener deficiencias, podemos ver decadencias de problemas de anemia a la hora por no tener buen suministro de hierro en el cuerpo. Igual puede ser de calcio, podemos ver uñas quebradizas, son a final de cuentas los factores que podemos ver desde nutrición, el pelo quebradizo, piel amarillenta, enrojecimiento en los ojos, son factores que podemos ver en la nutrición. Entonces, que una persona sea obesa, al final de cuentas, no le excluye de que no sea una persona que pueda presentar desnutrición. Ok, bueno, tenemos dos preguntas que las voy a hacer juntas porque me parece que tienen que ver, tienen Ok. mucha relación. Dice, ¿las personas con discapacidad se les da alguna vitamina en especial o es lo mismo para todas? Y la otra pregunta ¿es necesario llevar una dieta de control para quienes tienen alguna persona discapacitada? Ok, la primera pregunta, si no, Sí, antes de suministrar una vitamina, no es necesario al final de cuentas, al menos que no sea un problema clínico mayor, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga parálisis cerebral, que tenga complicaciones de ingesta de alimentos, una persona con síndrome de Down que tenga problemas de tono muscular a la hora de ingerir alimentos y no se pueda dar el alimento completamente que queremos, se hace el suministro de vitaminas. El suministro de vitaminas, al final de cuentas, sí, viene siendo igual para el crecimiento de un niño. No hay diferencia de ello. Pero si podemos optar a que él lo ingiera de los alimentos principalmente, al comerlos, mejor. No tenemos por qué dar o gastar, al final de cuentas, en esas vitaminas si podemos ingerirlas de los alimentos. Porque muchas veces pasa eso, le damos el alimento y decimos, bueno, no come fruta y verdura, le doy vitaminas y todo bien, no tiene problemas de nutrición, ¿no? Pero no tiene una alimentación variada y eso va a ser una repercusión más grande cuando tenga una edad más adulta. Y la segunda pregunta me comentabas era, sí, perdón. ajá, le vuelvo a leer. La persona Que si es pregunta, perdón, sí. ajá, que si es necesario llevar una dieta de control para quienes tienen alguna persona discapacitada. No debería ser necesario. A mi recomendación, a mi criterio, sí, porque hay mucha desinformación, al final de cuentas. Entonces sí te tiene que dar a conocer esos aspectos que controlar, perdón, para la hora de la alimentación. Por ejemplo, una persona que presenta síndrome de Down, se hace un cálculo de su requerimiento de acuerdo a su altura, porque ellos tienen una baja estatura promedio de acuerdo a su trastorno, a su discapacidad, ¿no? Entonces, si es diferente, no es lo mismo una persona que presenta Down a una persona que presenta otro trastorno como autismo, a un niño que no presente ningún trastorno. En ese parámetro sí se debe hacer una alimentación específica hacia esa persona y para que vaya conociendo y vea realmente qué alimentos son los que está conociendo y vea realmente que sí lo esté consumiendo todos, que se haga adecuadamente la variación de alimentos a la hora de consumirlos y no solamente dar cierto tipo de alimentos. Ver si él tiene algún otro problema, puede desarrollar alguna intolerancia a un alimento. Por ejemplo, en el caso de la leche, muchos niños son intolerantes a la lactosa o alguna otra complicación mayor. Excelente, muy bien. Bueno, aquí vamos a hacer una preguntita de las que nosotros planteamos cuando estuvimos platicando sobre este tema antes de esta entrevista. Y una de esas preguntas es, ¿cuál es el propósito de lograr un buen desarrollo integral en las personas con discapacidad? Ok, bueno, el propósito principal para las personas que presentan discapacidad
es que gocen de un desarrollo y una inclusión plena, al final de cuentas, ¿no? Tenemos que promover su cultura de inclusión y su respeto a la diversidad social, generar comunidades incluyentes, dar acceso a una educación de calidad, al final de cuentas, a ellos, garantizarles la seguridad y el bienestar y sus derechos al final de cuentas. Muy bien. Aparte, me parece que, bueno, una de las finalidades siempre es el bienestar, ¿no? Es el bienestar, es esa parte integral que mencionas del desarrollo. Por ahí se tocó el tema de padres permisivos, ¿no? Padres que nos cuesta, porque me incluyo en ese sentido, que a veces es un poco difícil o complejo, ¿no? Poder establecer límites, uno tiene que, como padre o madre, tiene que llevar la guía de otra persona, un profesional en este sentido, para poder complementar de manera integral un tratamiento en el que la persona con discapacidad, o en este caso los niños, puedan tener un mejor desarrollo sano, ¿no? Sano y armónico. Sí, al final de cuentas su bienestar es lo principal, ¿no? No queremos que nuestro hijo familiar o conocido crezca con problemas. Tenemos que asegurar su bienestar, que tenga un buen crecimiento adecuado conforme a su ingesta. En cuestión que dice que sean permisivos, igual, bueno, eso es otro tema muy complicado, pero sí tenemos que cambiar eso, ¿no? Tratar de no limitar a nuestros hijos al final de cuentas, tratar de que sean lo más que tengan la experiencia más completa en cuestiones, bueno, tanto todo, no solamente alimentación, al final de cuentas hacer otras cosas, no solamente porque nosotros no queramos, tratar de limitarlos en ese aspecto a ellos. Y así lograr poco a poco un bienestar en ellos y una buena inclusión hacia las demás personas, con las personas con discapacidad. Claro. Luis, ¿cuál es tu mirada, desde tu saber, cuestiones de alimentación en Tabasco, respecto a la alimentación específicamente de los niños con discapacidad y los niños en general? Ok, hay mucho trabajo por hacer. Normalmente el tipo de alimentación aquí de nuestro estado es muy alta en cuestión de carbohidratos, tortilla, pozol, masa. Entonces tenemos una gran ingesta en cuestión de los carbohidratos. La visión, al final de cuentas, hay mucho trabajo que hacer porque hay mucho mala información brindada y información que no se conoce. Y creemos que al final de cuentas todo está en orden hasta que llega un problema mayor, como una enfermedad que pueden adquirir, de las que mencionaba, como crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, etcétera. De todas esas, al adquirirlas una complicación mayor, o una desnutrición, o un sobrepeso, o al final de cuentas, que le había comentado, de problemas mayores. Entonces, se tiene que trabajar lo ideal, bueno, al menos desde mi perspectiva, desde mi centro, se trata de trabajar con todos los beneficiarios lo más posible que se puedan. No nos damos abasto, hay muchísimas circunstancias, muchísimas personas que tienen problemas. Entonces, vamos de la mano trabajando en ello. Muy bien. Hay una persona que nos pregunta, dice, si ya bajé de peso y el rebote que me imagino que quiere dar a entender, dio un rebote, bajó de peso, hubo rebote, ¿qué puede hacer? Bueno, normalmente el rebote es por la limitación que hizo o el cambio muy drástico de su estilo de vida que tenía, de su ingesta, a cambiar, ¿no? Digamos, una persona que estaba acostumbrada, que tenía obesidad, tenía sobrepeso, y dijo, bueno, me voy a poner a dieta, necesita mucha fuerza de voluntad para hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque puedo yo seguir un plan alimenticio por un mes, 2 meses, pero si no tengo esa fuerza de voluntad, voy a dejarla, voy a no continuar. Y ahí es donde empiezo otra vez a comer, a ingerir los alimentos que consumía antes y con una mayor cantidad de ellos, y es donde nace el famoso rebote. Entonces, todo esto va de acuerdo a los hábitos alimentarios. ¿Qué es mejor? Lo mejor es no restringir un alimento completamente. No es totalmente recomendable, es de lo peor que podemos hacer,
porque al negarlo completamente hacemos que luego tengamos esa ansiedad o luego esa fijación hacia él y lo deseemos más. ¿Qué podemos hacer? Como lo comentaba, si tomamos bueno, voy a poner en el caso un refresco, ¿no? Si tomamos un refresco, 2 refrescos diarios, tiene que ir dejando ese alimento poco a poco, no de golpe, porque al final de cuentas va a volver a caer sobre él. Si tomaba al día 2 refrescos, bueno, al día siguiente 1,5, al día siguiente 1, y así bajando la cantidad poco a poco hasta que realmente no generemos una fijación hacia él o una atracción hacia él, y poco a poco ir cambiando y dejando esos alimentos e introduciendo nuevos alimentos. Sí, claro. Yo le agregaría a esto que a veces lo trabajo otras cosas con mis pacientes, es que vayan anotando, que vayan registrando, siempre en una libreta de trabajo personal, que vayan registrando cuánto, por ejemplo, si a la semana, al día me como 3 paquetes de galleta, un ejemplo, lo vayan anotando, aunque parezca, no, pero si ya sé cuánto me como, ¿no? Sí, Al día. realmente, para realmente darse cuenta. Por ejemplo, en mi caso, cuando hacemos recordatorio de 24 horas, me dicen, no, estoy comiendo bien, no tengo ningún problema. Bueno, vamos a ver qué consumiste del día de ayer, por lo general es. Y ya empiezan a hablar, a decir, bueno, consumí esto, me levanté a tal hora, luego a otra hora comí esto, luego a media hora le comí otro alimento, y le digo, bueno, ya luego es como que terminan de hablar y se da cuenta todo lo que ingirió de un solo alimento, de calorías, de azúcares, de grasas, a las horas que lo comió, qué tanto tiempo dejó, su hora de dormir, de que me levanto temprano, luego me acuesto tardísimo, nada más descansó 4 o 5 horas, ¿no? Entonces no está descansando su cuerpo, no está ingiriendo bien lo que necesita, y ahí donde lo ven ellos dicen, ok, sí, estoy realmente mal, pero como comentaba usted, tienen que anotarlo, es un muy buen tip, para que se den cuenta ellos mismos de lo que están haciendo. Porque de otra forma pasa por desapercibido. Sí, así es una muy buena recomendación. Pues ya a manera de conclusión, Lic, ¿cuáles serían sus recomendaciones más importantes en este sentido del tema sobre lo que es el desarrollo integral de las personas con discapacidad de la mano de una alimentación sana? Ok, mi recomendación en final de cuentas o para finalizar sería de que no restrinjan completamente un alimento, traten de irlos disminuyendo poco a poco. Es muy importante la alimentación de las personas con discapacidad. Tienen que ir de la mano de un profesional. Normalmente no crean tanta información falsa, divulgada, que hay mucho en redes sociales. Infórmense bien. No hagan cada capricho que sus hijos quieran. Intenten cambiarlos, intenten darle más variedad de alimentos, no se fijen solamente en uno, y recuerden que todo esto es prevención, al final de cuentas. Lo que queremos es prevenir alguna enfermedad o otro acontecimiento a una edad adulta. Ahorita están en el momento de hacerlo y nunca es tarde, pues siempre tienen tiempo para poder cambiar todo esto. Excelente. Licenciado Luis, muchísimas gracias, muchas gracias. No, a usted por la invitación, muchísimas gracias, licenciada. Pues muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Espero que hayan más pláticas porque son temas bastante interesantes e importantes para nuestra vida el día de hoy. Acuérdense que la buena alimentación es un arma, porque hoy con las enfermedades, pues son nuestro sistema inmunológico es el que se ve afectado, positivo o negativamente, entonces es muy importante mantener una sana alimentación, sea que haya discapacidad o no. Me parece que todos los niños y niñas deben de tener una alimentación supervisada por los adultos y sus cuidadores, que somos nosotros sus papás, ¿verdad? Claro que sí, va de la mano de los padres, de personas grandes que lo cuidan, ¿no? En nuestras manos, como dicen, en nuestras manos está el futuro de ellos. Así es. Pues muchas gracias, Luis, y agradecemos mucho tu presencia y tu conocimiento en esta charla, y bueno, no me queda más que despedir también al equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT. Agradecemos que hayan estado presentes en esta ocasión. Les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Les recordamos también que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todas los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide de ustedes su servidora, la psicóloga Zaira Que Domínguez. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.